Básicamente son software que, haciendo estudio de análisis de datos de los pacientes, pueden predecir de forma rápida y eficiente si ese paciente va a tener o no, va a desarrollar o no en el futuro esa enfermedad. O sea, cualquier actividad con inteligencia artificial que pueda perjudicar la salud de las personas deberá estar prohibida. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos a nuestro podcast sobre tecnologías y salud, un espacio donde exploramos cómo las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas, se están implementando en el campo de la salud y cómo los profesionales sanitarios las estamos implementando de forma progresiva en nuestra actividad diaria. Y hoy nos vamos a centrar en un mundo fascinante donde vamos a mezclar el derecho, la tecnología y la salud para conocer cómo estas tres disciplinas, estos tres ámbitos, pueden trabajar de forma conjunta y sinérgica. Y para ello contamos con un invitado excepcional. Él es Julio Germán García. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, pues Julio es abogado, que es un perfil que normalmente no solemos tener en este podcast, con lo cual yo creo que nos vas a aportar una visión de la regulación, de la normativa y de todo lo que ahora mismo es necesario conocer para implementar de forma segura esta tecnología, ¿no? Tan nueva y que lleva tantos años entre nosotros. Y bueno, eres experto en inteligencia artificial, experto, consultor y asesor en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y además de eso eres una persona muy formada y cuya actividad laboral está centrada sobre todo en el desarrollo y colaboración en proyectos europeos, tanto con empresas privadas como públicas. Ejemplo de empresa pública podríamos hablar del Servicio Murciano de Salud. Así que pues bienvenido, Julio, porque seguro que nos vas a aportar un conocimiento que ahora mismo no tenemos o en el que todavía estamos un poquito en pañales, como se suele decir. Pues muchísimas gracias, Eva, por la presentación y encantado de la invitación, ya que estoy para lo que puedo ayudar. Pues perfecto, Julio. Bueno, pues Julio, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor. Eres abogado de formación, de profesión, pero la vida te ha ido llevando al final a formarte en tecnologías, en este reglamento, ¿no?, tan innovador de inteligencia artificial y en la elaboración y asesoramiento en proyectos europeos. Es decir, que tu trayectoria ha terminado en el punto que estás hoy trabajando en estos temas. Entonces, para conocer esa trayectoria, para conocerte a ti, antes de entrar en otros temas, cuéntanos un poco cómo un abogado termina trabajando hoy en temas tecnológicos y sobre todo tecnologías en salud, en proyectos europeos. Pues a ver, realmente mi diatriba con el derecho empezó pues siendo muy joven. En mi casa siempre se ha valorado mucho siempre se ha venerado a la cultura y al conocimiento, y cuando me propuse estudiar Derecho tenía una diatriba entre filosofía y Derecho, y por la vertiente más práctica al final me decanté por Derecho, aunque ese fondo, esa marea de fondo de filosofía siempre la he tenido un poco de backup y siempre he querido ir un poco más allá y dedicarme a lo que llamaría servicios de frontera, que son estos servicios donde la realidad que se está afrontando es nueva, es novedosa y requiere a nivel intelectual pues retos de aprender y de estudiar. En ese sentido, mi evolución académica pues fue muy larga. Estudié Derecho en la Universidad de Murcia, estudié Derecho Europeo en Newcastle, en el Reino Unido, estudié Protección de Datos en Nebrija, y luego oposité muchos años al Cuerpo de Abogados del Estado. Entonces, una formación de 10 años que me ha permitido tener una base sólida para luego, en una siguiente fase, poder especificarme a nivel profesional en un sector más acotado, ¿no? Después de esta fase de formación, me dediqué a despachos generalistas para conocer el mundo pues, más pragmático de los despachos, y estuve en varios despachos de abogados de Murcia. Y una vez pasé esa fase, digamos, de conocer la parte jurídica más del día a día del ciudadano, di el salto y empecé a trabajar. Tuve la oportunidad de trabajar en una consultora de Madrid especializada en innovación y fondos europeos, que fue una oportunidad porque es un sector tan específico que o bien tienes la posibilidad de trabajarlo desde dentro, o si no es muy difícil realmente llegar a conocerlo. Y en esta tercera etapa llevo 5 años conociendo el sector de la innovación jurídica, el sector de los fondos europeos, y ahora en última instancia pues teniendo la oportunidad de estudiar o de afrontar un paradigma que tenemos con el nuevo reglamento de IA, que realmente es un espacio jurídico totalmente desconocido. Únicamente conocemos el reglamento, conocemos un poco cuáles son los primeros funcionamientos de la IA, pero realmente aún queda mucho camino por recorrer.
Pues muy bien, Julio. Sí, yo creo que ahora ya se nos queda un poco claro cómo ha llegado hasta el momento en que estás hoy. La verdad que es muy interesante toda tu trayectoria y en la corta edad que puedes tener, el gran desarrollo profesional que tienes. Así que, pues, enhorabuena. Muchas gracias. Y relacionado con esto que nos comentas, con el tema del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, bueno, nuestros oyentes conocen ese reglamento, lo habrán oído, muchas personas a lo mejor no, es el primer día que lo oyen, pero sí que es importante que por lo menos hoy se nos quede una idea lo más clara posible y práctica, pensando siempre que la mayor parte de nuestros oyentes son profesionales sanitarios, sobre esta nueva legislación que además no tiene precedentes. Es una legislación que nunca ha existido, y ahora me corrige si me equivoco, una reglamentación estricta para una tecnología disruptiva. Entonces, este reglamento fue publicado, entró en vigor el 1 de agosto de este año, pero bueno, lleva fraguándose pues ya desde el año 2021, si no me equivoco. Y es verdad que sobre todo el principal objetivo que tiene es que a la hora de implementar esta tecnología, es lo que se llama ahora la dama del ajedrez, ¿no? La reina del ajedrez, porque es la más importante de las tecnologías disruptivas que hay ahora, se implemente de forma segura y que no vulnere los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en base a eso, trabaja, si no me equivoco, en base a 4 riesgos. Riesgo mínimo, riesgo de transparencia, creo que se llama, ahora nos comentas tú, riesgo alto y riesgo inadmisible. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, este reglamento aplicado sobre todo, tanto desde la parte general, pero sobre todo al sector salud, ¿qué impacto puede tener este reglamento, o está teniendo ya en nuestro sector a la hora de implementarse esta nueva legislación? ¿Y cómo crees que debemos prepararnos, tanto las organizaciones como los profesionales, para esta nueva regulación que para nosotros es una gran desconocida? Además de si nos puedes comentar primero un poco, de forma muy resumida y muy práctica, en qué consiste este reglamento, con esos 4 riesgos. Vale, son muchas cosas. Vamos muchas a ir preguntas. Paso a paso. A ver, para empezar, el legislador se enfrenta con un problema de difícil abordaje. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una voluntad de legislar una realidad material y jurídica que está en pleno desarrollo. ¿Eso qué dificultades implica para el legislador? Que no puedes hacer una norma que fuese estricta, que fuese, ¿cómo decirlo?, técnicamente bien desarrollada. Debería ser capaz de establecer una causística de situaciones de hecho, de realidades, e imponer a eso una sanción o un efecto jurídico. ¿Qué ocurre con la IA? Que como está en pleno desarrollo y no sabemos lo que va a ocurrir dentro de un año ni de 10, no lo sabe nadie. Entonces el legislador, ante esta imposibilidad de establecer una norma clásica poniendo hechos concretos y efectos jurídicos concretos, lo que ha hecho ha sido hacer una estrategia del riesgo. El reglamento se establece una técnica legislativa basada en el riesgo, que es decir, yo no sé la IA cómo se va a desarrollar, no sé lo que va a hacer, pero sí te voy a evaluar los niveles de riesgo en los que puedes entrar. Por eso, la estructura legislativa se basa en 4 niveles de riesgo. Un nivel máximo inaceptable, que son aquellas actividades que el reglamento establece como prohibidas, que en ningún caso se pueden realizar. Un segundo nivel de actividades de alto riesgo, que son actividades sobre las cuales hay un nivel de regulación y pues bastante elevado. Una sección de riesgo medio, que principalmente establece obligaciones de transparencia. Y un último sector de riesgo mínimo, cuya seguridad se deja únicamente de forma voluntaria al proveedor. Luego, además, fíjate qué curioso, estamos hablando de cómo el sector de la IA no para de moverse. En el inicio en el inicio del proyecto del reglamento, únicamente estaban estos 4 niveles de riesgo. Pero ¿qué ocurrió durante los últimos años? Que ha habido una nueva tecnología que no estaba prevista en el reglamento, que es la inteligencia artificial de uso general. Por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué pasa? Que ese control tan básico de medio, alto, elevado no se encajaba bien, no se podía adaptar bien a esta nueva tecnología. ¿Y qué han hecho? Pues a última hora, en los últimos meses, han tenido que introducir una nueva elemento regulatorio, que es cómo regular las inteligencias artificiales de uso general. Que digamos que tiene un capítulo aparte en la ley, en el reglamento, y se establecen medidas correctoras también diferentes. Porque al final, al ser una IA multipropósito y de acceso masivo a toda la ciudadanía, pues requiere unas ponderaciones específicas.
Justamente debido pues, a la ignorancia del gran público general y también incluso del sector jurídico de este reglamento, la técnica legislativa que ha aplicado el legislador es una aplicación por fases. De forma que, aunque el reglamento entró en vigor el día 2 de agosto, se aprobó el 1, pero entró en vigor el día 2, va a entrar en vigor por fases. En este sentido, las actividades prohibidas entrarán en vigor dentro de 6 meses. Luego hay una serie de normas de gobernanza a los 12 meses y la reglamentación de la IA de alto riesgo entrará en vigor dentro de 36 meses. Ya estamos hablando de febrero de 2026. Perdona, Julio, que te interrumpa. Cuando Sí. dices, lo digo porque nosotros, como no somos juristas ni abogados, mi pregunta es, cuando dices entra en vigor, por ejemplo, has dicho el riesgo 6 meses, por sí. ejemplo, ¿no? Has dicho el riesgo el alto. Sí, el inadmisible. Las actividades prohibidas. Exactamente. El riesgo inadmisible entra en vigor dentro de 6 meses. Eso es. quiere decir que dentro de 6 meses cualquier estrategia o cualquier solución de inteligencia artificial que genere ese tipo de riesgo se deberá eliminar de esa institución o organización. Bueno, de hecho, más que entrar en vigor, la norma entra en vigor ya. Voy a matizar. Lo que ocurre es que entra en aplicación a los 6 meses ese apartado en concreto. En ese sentido, por ejemplo, actividades prohibidas, hay un sector específico para todas aquellas IAs que puedan afectar a la seguridad o a la salud de las personas. O sea, que esto entra de lleno a la sanidad. O sea, cualquier actividad con inteligencia artificial que pueda perjudicar la salud de las personas deberá estar prohibida. Dificultad de este precepto, que aquí de nuevo el legislador ha optado por una reglamentación muy abierta. Porque si tú, por ejemplo, si miras el Código Penal, el Código Penal queda muy bien definido. Aquella persona que infligiere una herida o un daño a otro con una arma blanca será condenada con tales años. Pero el reglamento no ha establecido en concreto en qué consiste poner en peligro la salud de alguien. Es un concepto jurídico indeterminado. El riesgo, al final, el concepto de riesgo es un concepto que requiere un juicio valorativo del caso concreto. Por lo tanto, eso genera cierta inseguridad jurídica, que es al final el coste que tiene el legislador. Si tú eres preciso con la ley, pierdes especificidad, pierdes adaptación. Si lo dejas amplio, pierdes seguridad jurídica. Al final, ese aterrizaje, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ese aterrizaje en qué va a consistir que una aplicación ponga en riesgo la vida de una persona, va a depender de lo que decida el juez, o sea, la normativa jurisprudencial y administrativa. Lo que decida la agencia de IA o lo que decidan los jueces. Entonces, en ese sentido, es difícil hacer un pronóstico de cómo va a impactar el reglamento a nivel sanitario, porque aunque la ley ha establecido los principios rectores, aún no se sabe muy bien cómo se va a implementar, y eso se verá sobre la marcha. Vale, o sea que es bastante compleja. O sea, quiero decir, ya no solo el proceso que ha sido generar esta ley, que todos sabemos que ha generado mucho ruido, pero sino el ponerla en práctica, ¿no? Entiendo que todavía quedan ahí como flecos. Realmente quedan muchísimos flecos, porque al final al legislador, a la administración y al juez le va a llegar una norma muy abierta, que va a tener que aterrizar. Entiendo. Y por lo tanto, nosotros como profesionales sanitarios, no legisladores, pero sí profesionales sanitarios, los conocimientos mínimos que deberíamos tener de esta ley, o sea, ahora mismo, por ejemplo, si tú dijeras lo mínimo que debéis de conocer para emprender proyectos, para plantear soluciones de IA en una institución sanitaria respecto a esta normativa, ¿qué sería para ti? O sea, ¿qué puntos son los que tú crees? Estos 3 puntos son básicos. Realmente yo creo que lo principal debe ser que haya una concienciación a nivel corporativo de la situación. Es decir, esto no se puede dejar al albur de un médico o de una enfermera de forma personal. Esto tiene que ser, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud o en entidades privadas, que a nivel gubernativo se establezca como prioridad, como política prioritaria de la entidad, una política de protección de la IA. ¿Eso qué implica? Que haya un responsable de IA interior, que conozca la normativa, que se establezca que se realice un análisis de riesgo de las IAs que se están aplicando y que se establezca un sistema de control y de gestión, de forma que el sanitario pueda atenerse a qué tiene que hacer y qué no puede hacer. Lo que no puede ser es que el sistema sanitario deje libremente a que cada médico decida lo que puede hacer o no puede hacer, porque obviamente el médico no es técnico. Si un abogado genérico es técnico en la IA, pues fíjate, un médico que no tiene ni conocimiento práctico de cómo funciona la normativa. En ese sentido es importante que las propias organizaciones sean conscientes de que tienen que, igual que hicieron hace unos años con el Reglamento de Protección de Datos, que lo incorporen como política gubernamental. Bien, Julio, pues continuamos. Hemos hablado
que tú ahora mismo, una de tus principales actividades profesionales es asesorar, colaborar en la elaboración de proyectos europeos, tanto con empresas privadas como públicas. Vámonos a la parte pública. Vámonos al Servicio Murciano de Salud, que es uno de tus ámbitos donde más colaboras. Y cuéntanos un poco, dentro de lo que se pueda contar, qué proyectos son los que ahora mismo, a nivel europeo, estás trabajando con ellos y cómo esos proyectos, tanto a los profesionales como al paciente y a sus familias, nos va a beneficiar a la hora de que se pongan en marcha. Bien, pues ahora mismo el SMS tiene un proyecto pues, muy ambicioso a nivel de innovación. Se llama Innove Murcia Salud, es accesible a través de su página web, es información pública. Y básicamente lo que propone son 13 retos en 3 áreas sanitarias fundamentales. Una es tanto a nivel de gestión administrativa, otra es una tercera sector, es la mejora el empoderamiento del ciudadano, que se dice, o del paciente, que básicamente son herramientas para empoderarlo y para mejorar su situación asistencial, y una tercera parte dedicada a ahorro y eficiencia energética. En estas 3 partes hay herramientas con inteligencia artificial que son prácticamente el core, el núcleo de estos proyectos. Así, por aterrizarlo un poco y poner ejemplos, el proyecto que quizá a nivel presupuestario va a tener mayor impacto es el de tareas repetitivas, que básicamente consiste en el uso de la inteligencia artificial para las tareas de gestión y administrativas que tiene todo el servicio, que tiene todo el servicio, pues básicamente establecer un software que permite ahorros y que permite esas duplicidades y que de forma automática realiza esas actividades sin que tenga que haber una persona detrás realizándolo, ¿no? Lo cual, pues creo que el margen de mejora a nivel administrativo puede ser muy grande. Luego hay otra vertiente que son mejoras a nivel sanitario y en este sentido pues hay varias propuestas. Vale, otra de las líneas de actuación es en relación con mecanismos de predicción de enfermedades, que ahí realmente el margen realmente va a ser un cambio copernicano a nivel de medicina. Y nos encontramos por primera vez en la historia ante una herramienta que tiene capacidad para sistematizar datos, muchísimos más datos que un cerebro humano. ¿Eso qué significa? Significa que el potencial de predicción de enfermedades va a cambiar radicalmente, porque no va a depender de un juicio de una persona, de sus sesgos, de sus lapsus, de su experiencia o no experiencia, sino que toda la base médica, todo el expediente médico, todas las pruebas de esa persona combinada con todas las pruebas y todos los diagnósticos de millones de personas van a poder ser analizadas de forma síncrona. Claro, realmente el potencial de esta mejora es inimaginable. En este sentido, Innove Murcia Salud sí que tiene varios proyectos específicos, como es el caso como un proyecto para la detección de la epilepsia, otro para la detección temprana en la atención primaria de melanoma. Básicamente son software que, haciendo estudio de análisis de datos de los pacientes, pueden predecir de forma rápida y eficiente si ese paciente va a tener o no, va a desarrollar o no en el futuro esa enfermedad. Otro proyecto muy interesante es el de predicción de enfermedades laborales, que básicamente es, de nuevo, usando bases de datos históricos de miles de pacientes, hacer un algoritmo que puede prever a futuro cuáles son las enfermedades laborales que una persona va a desarrollar. Por lo tanto, te puedes anticipar a eso y poner mecanismos de prevención que impidan que esa persona vaya a desarrollar esas enfermedades. Por lo tanto, ya no es una mejora a nivel asistencial, es una mejora a nivel de personal, porque vas a poder evitar que una persona de valía con experiencia del SMS se tenga que dar de baja. Luego también hay un ahorro económico, ya que vas a evitar que esa persona se tenga que dar de baja. Por lo tanto, realmente los beneficios son multifactoriales. Y bueno, y por último, la tercera pata de Innove Murcia Salud es la gestión inteligente del uso de la energía. Realmente el SMS gasta una energía para sus servicios pues muy potente y hay mucho margen de mejora realmente usando aplicaciones de ella para optimizar el uso de la energía. Pues muy interesante, la verdad que creo que es una información muy innovadora para todos los que estamos escuchando. ¿Podría repetir el nombre del proyecto, Julio? Innove Murcia Salud. Vale, y lo podemos ver en la página de Murcia Salud, sí. Y ya está el proyecto y se puede las diferentes líneas o estrategias. Efectivamente, ahora mismo es una propuesta que se ha hecho al Ministerio de Innovación y para solicitar ayuda europea. Ahora mismo está en proceso, en breve sabremos cuál es la decisión del Ministerio y la financiación global
si recuerdo bien, eran 7 millones de euros para estos proyectos. Pues fenomenal, pues ojalá lo concedan, porque yo creo que va a ser un beneficio tanto a nivel de profesionales como a nivel de pacientes. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, esa parte que muchos profesionales temen, ¿no?, esa pérdida, ¿no?, de autonomía como profesionales, o sea, esa pérdida a lo mejor del puesto de trabajo, que no va a ser así. ¿Por qué? Pues porque al final tienen que haber personas por detrás de estas herramientas que validen, que entrenen y que den el visto bueno a esa probabilidad de que tú desarrolles una enfermedad. Pero sí que es verdad que a nivel de trabajo burocrático automatizado, pues nos va a liberar y nos va a dejar más tiempo de valor, más tiempo para estar con lo que tenemos que estar, que son con los pacientes. Sí, efectivamente, al final es una transformación funcional, tampoco una eliminación. De hecho, uno de los parámetros de seguridad que establece el reglamento para supuestos de alto riesgo, como es el caso de asuntos sanitarios, es que haya un respaldo humano. Es que la inteligencia artificial no campe de forma libre, sin arbitrio y sin control, sino que haya un ser humano detrás que valide y revise que lo que está haciendo la inteligencia artificial está dentro de la normativa. Exactamente, por eso tranquilidad para todos los compañeros, que al final, bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? La gente, una de las frases que más se comenta es que la inteligencia artificial nos va a quitar puestos de trabajo. No, el trabajo te lo puede quitar un profesional de tu misma categoría que esté formado en esa tecnología. Entonces, al final vamos a tener todo que empezar a formarnos a un nivel más básico, a un nivel más avanzado, pero sí saber trabajar en equipo con este tipo de tecnologías que al final se están implementando, como tú estás contando. Y sobre todo que es algo inevitable, o sea, es lo que hay. Entonces, aceptemos la realidad y en vez de como una amenaza, veámoslo como un reto, ¿no?, como una oportunidad para aprender, para tomar nuevas capacidades profesionales y adaptarte al cambio, porque la IA es algo imparable. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por la explicación. Y bueno, precisamente hablando de retos, como nos estás diciendo, estamos hablando de los beneficios, ¿no? O sea, le estamos viendo ahora mismo a esta tecnología como la que nos aporta beneficios, la que nos va a ayudar, apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Una herramienta ahí que va a ser viva, porque va a ir cambiando, pero que nos va a ayudar en nuestra labor y nos va, como decíamos, a liberar, ¿no?, de ese tiempo de trabajo burocrático para que tengamos más tiempo de valor con el paciente. Pero a la vez, pues tiene su parte B, es decir, es una tecnología, dependiendo de quién la utilice, cómo se utilice y para qué se utilice, pues podrá provocar un bien o podrá provocar un daño. Entonces esto puede generar, pues, como desafíos y retos que tú comentas a los profesionales y a los pacientes. Entonces, a nivel legal, a nivel de normativa, que es tu campo, tu especialidad, ¿qué retos o desafíos crees que son a los que nos vamos a enfrentar en el campo de la salud respecto a regulación? Es decir, tú crees ahora mismo, y yo sé que es muy difícil predecirlo, pero esta ley, esta regulación se va a mantener durante tiempo, va a ser muy cambiante, porque ahora mismo estamos viendo que las velocidades que llevan estas tecnologías son muy cambiantes, o crees que más o menos el sistema se va a mantener estable y vamos a ir en paralelo. O sea, ¿qué retos nos plantea esa regulación normativa? Pues a ver, el reto principalmente es que la tecnología va por delante del derecho. Y el reto para el legislador y para el juez y para la administración es intentar coger la misma velocidad que lleva la tecnología para que no haya campos, realidades jurídicas que estén sin cobertura. Por eso es lo que comentaba antes, que realmente el reto para la administración es formar a profesionales y poner en marcha sistemas de compliance, de revisión, de análisis de riesgos, para que todas estas tecnologías se implementen con seguridad. En este sentido, al final hay un choque de intereses jurídicos. Por un lado, está el interés jurídico de que la IA puede salvar vidas, de que puede ser una gran herramienta a nivel diagnóstico, pero por otro lado está la seguridad. Protección de datos, calidad de los datos, decisiones erróneas que pueden emanar de un software mal programado, de un software sin supervisión. Entre estos dos elementos hay que llegar a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio requiere al final, pues, que a nivel corporativo se esté preparado. Porque realmente los retos, al final la IA, lo decía hace poco leía al filósofo Gabriel Albiac, decía: la IA, no hay que tener miedo a la IA, es una herramienta. Miedo a los hombres que usan la IA. En ese sentido, los riesgos potenciales, pues realmente son prácticamente ilimitados, porque tú la IA la puedes usar para lo que quieras. Protección de datos, discriminación, sesgos, social scoring, toma de decisiones erróneas, uso de los datos biométricos de los pacientes para establecer categorización de riesgo de la salud, que lo cual sería también discriminatorio. Los riesgos son realmente infinitos y los beneficios también, así que va a requerir de que la ley, de que la norma se implemente de forma
pues, de forma proactiva por los profesionales. Pues sí, lleva totalmente la razón, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Julio. Perfecto, bueno, pues vamos a llevarnos tu otra gran línea que tienes, que es el tema de proyectos europeos, a nuestro campo. Ahora mismo nos estarán escuchando muchos profesionales sanitarios que están en diferentes instituciones trabajando, pues dígase hospital, centro de salud, investigación, docencia, gestión, ambulancia, o sea, sistemas de urgencia y emergencia, en todos los ámbitos. Y hay muchísimos profesionales con muy buenas ideas, sobre todo para intentar ver cómo mejorar, hacer más eficiente su trabajo y para ello implementar este tipo de herramientas. Háblese de inteligencia artificial, realidad inmersiva, o sea, realidad virtual, diferentes tecnologías. Pero claro, ellos lo que se preguntan es, yo tengo una idea, estoy trabajando, vamos a poner un ejemplo de un hospital, en una planta de hospital, por ejemplo, traumatología, y tengo una idea de cómo poder diseñar una solución de inteligencia artificial o basada en inteligencia artificial que me pueda prever qué pacientes intervenidos de prótesis de cadera pueden desarrollar una úlcera por presión, por ejemplo. Un sistema predictivo, como hablábamos antes, que es uno de los fuertes de la inteligencia artificial. Pero claro, esa persona, ese profesional, ya no sabe a dónde dirigirse o con quién hablar. Es decir, tengo la idea, sé que puede funcionar, he hecho una revisión bibliográfica y creo que esto puede tener un valor importante, pero ahora ¿con quién hablo? ¿A dónde me dirijo? ¿O qué alternativas tiene un profesional sanitario para generar ese tipo de proyectos europeos? Realmente, tanto en el ámbito público como privado, la iniciativa para acceder a fondos europeos es una decisión gubernamental o gubernativa. No, el enfermero o el médico por su cuenta no tiene acceso, no tiene capacidad jurídica para hacer esos fondos. Entonces, la vía estándar sería primero informarse y segundo intentar elevar a los responsables políticos o técnicos de sus departamentos para que promuevan el interés por parte de la entidad pública o privada del acceso a los fondos europeos. Una vez llegado a nivel gubernamental, a nivel directivo, si hay acuerdo y hay interés, generalmente, salvo que sea pues, una empresa con mucho músculo y tenga personal especializado, lo normal es pedir asistencia a empresas del sector, que son las que conocen realmente cómo encontrar esos fondos y cómo acceder a ellos. O sea, que entiendo, perdona que te interrumpa, que hay empresas que se dedican exclusivamente, o puede ser una línea de trabajo, el ayudar o colaborar, como es tu caso, con la administración o con otras empresas privadas a generar esos proyectos europeos. Efectivamente. Al final, los fondos europeos pues es un espacio sui generis muy particular y con su propia reglamentación, y generalmente los clientes necesitan asesoramiento en cómo encontrar esa financiación, en cómo hacer un check de que cumple con los requisitos y de cómo solicitar de forma adecuada y coherente para acceder a esa financiación. Vale, pues a mí sí me queda claro, pero por sintetizar, o sea, la idea sería que esa persona hable con su superior jerárquico, en este caso sería el supervisor de planta, exponerle la idea y de ahí ir escalando hasta llegar a la máxima autoridad de este centro hospitalario, en este caso. Y luego ya fuera de ese ámbito hospitalario sí que existen empresas, como tú nos comentas, que se encargan específicamente de hacer esos proyectos europeos, y luego pues hay lugares, por ejemplo aquí en Murcia tenemos la FFIS, que es una institución que su función sobre todo es investigación, es fomentar esa creación y ese desarrollo de proyectos europeos, que también sería como un lugar de contacto, ¿no?, para informarse sobre este tema también. Sí. Perfecto. Muy bien, Julio. Una pregunta que también puede ser que nuestros oyentes estén ahora mismo haciendo. Hemos hablado del reglamento de inteligencia artificial, pero ¿desde dónde se vigila que este reglamento se cumpla? ¿Qué entidad a nivel europeo y a nivel español existe ahora mismo para vigilar que este reglamento se desarrolle, se lleve a cabo, sea consultor también por si alguna institución tiene una duda respecto a este reglamento? A nivel europeo, ¿cómo se llama esa institución? Y en España, ¿cómo se llama y dónde se ubica? Sí, al final, como toda ley, el control para su ejecución es doble. Hay un control a nivel administrativo, a nivel de sanciones y multas. En este caso, al ser un sector tan especializado, España ha creado la Agencia Española de Inteligencia Artificial, está ubicada en La Coruña, y va a tener unas funciones análogas a lo que es la Agencia de Protección de Datos, que básicamente es hacer un seguimiento, un control y una revisión o enjuiciamiento de los procesos administrativos sancionadores,
Y luego también a nivel europeo hay una agencia que está aún en formación, que es la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, cuya sede hasta la fecha, hasta donde yo sé, no está todavía fijada. Y bueno, el objetivo a nivel gubernamental, bueno, y sin perjuicio, por supuesto, de que si incurrimos en el ámbito penal, ya habrá que acudir a los tribunales ordinarios para dilucidar ese tipo de controversias. Vale, pues yo creo que por ubicarnos y saber un poco quién se está encargando, ¿no?, de controlar este reglamento, pues aquí en España, como has dicho, está en La Coruña, la ESIA, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial en España, y bueno, y ahí ese sería como nuestro punto de referencia, suponiendo pues que haya que hacer algún tipo de consultoría a nivel nacional, y luego ya pues no sé si eso llegará a hacer al final pues delegaciones autonómicas, o sea, ahora mismo creo que solo está focalizado allí. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Lo normal será que ella sea a la que haya que recurrir cuando haya que hacer algún tipo de reclamación, y también habrá que atender a su jurisprudencia, a sus dictámenes, a su interpretación de la norma, para ver un poco cómo se aplica finalmente. Ah, pues fenomenal. Pues gracias, Julio, por la aclaración. Y bueno, Julio, pues por ir terminando, por ir ya afinando, ¿no?, la información. Yo sé que es una pregunta compleja, antes más o menos te la he hecho, pero ahora sí que ya la hacemos en toda regla. Y es una pregunta donde normalmente cuando se la suelo hacer a las personas que hacemos el podcast o que se les hace esta entrevista, pues es como que arriesgan, ¿no? Predicen, como la inteligencia artificial. Entonces yo te quería preguntar, desde la experiencia que tú tienes, desde tu puesto actual de trabajo y de todos los que has tenido, y con la visión que ahora mismo tú tienes estratégica de la regulación, de la normativa y de esta tecnología disruptiva, de aquí a un futuro, no vamos a decir más de 5 años, porque antes cuando hablábamos de futuro se hablaba de 50 a 100 años, ahora ya eso es impensable. Total. Como tú antes decías. Sí, sí. No sé si decir 1 año o 5. Pero bueno, como se habla del año 2030 como el año del cambio o de la hecatombe donde se dice que todo va a cambiar, ¿cómo crees tú que viene ese futuro, se nos presenta ese futuro en el campo de la inteligencia artificial y sobre todo en el campo de la salud? Es decir, ¿qué esperamos que pueda pasar con este tema y sobre todo con su regulación? Me recuerda a un sesgo cognitivo que estudia mucho Kahneman, que es la ilusión del futuro. Y es que el ser humano generalmente se miente a sí mismo pensando que puede predecir el futuro con mucha mejor veracidad de la que realmente puede hacerlo. Y en este caso es un caso paradigmático. La inteligencia artificial es un ámbito caótico. Cuando digo caótico, me refiero al concepto puro de teoría del caos, en el cual los elementos iniciales hacen que la evolución futura sea muy sensible a los cambios iniciales. Por lo tanto, realmente nos encontramos ante un futuro inconocible, sinceramente. O sea, yo creo que puedo tener capacidad para, pues, con los proyectos que ahora mismo sobre la mesa, a decir cuál va a ser quizá el futuro a corto plazo, pero a medio y a largo plazo creo que no lo sabe nadie. Realmente nos podemos encontrar ante lo que Thomas Kuhn llamaba una revolución científica, un cambio copernicano, un cambio de paradigma, decía él. Un cambio de paradigma que es cuando el cambio es tan grande que cambian las reglas de juego, cambia el tablero. En ese sentido, a nivel de futuro, ese cambio de tablero es como un muro. No podemos ver más allá, porque no sabemos ese cambio hasta qué punto va a ser profundo o no. Así que lo importante, lo que yo extraería de este futuro inconocible sería que tenemos que ponernos en marcha y si bien aprovechar todos estos beneficios que la inteligencia artificial nos ofrece, hacerlo con calma, con seguridad y garantizando que por detrás no dejamos derechos de las personas marginadas, vulnerabilidades, discriminaciones u otros problemas. Así que creo que de momento la Unión Europea sí que se ha adelantado. Estados Unidos, por ejemplo, no se ha atrevido a poner una norma sancionadora como la nuestra, únicamente tiene lo que vendría siendo un proyecto de ley para ver cómo se regula en el futuro, pero ahora mismo Europa es pionera y creo que va por el buen camino en este sentido. O sea, que tú en ese sentido sí que crees que se ha hecho bien, ¿no?, regulando, porque muchos hablan, sabes que hay gente detractora que China, Estados Unidos, por ejemplo, van mucho más rápido que nosotros porque precisamente no tienen una regulación como nosotros. Pero tú, desde tu punto de vista y desde tu experiencia como abogado, sí que crees que era necesario esa regulación. Necesario es, y creo que la técnica legislativa que han aplicado es la correcta, en el sentido de que hay mucho margen de flexibilidad, de que el organismo regulador va a poder adaptarse a la realidad jurídica y económica que haya, y la norma es muy flexible. Por eso que he comentado antes de que tiene una orientación al riesgo. Entonces creo que era necesario
también a nivel también de tranquilidad ciudadana, porque a nivel ciudadano sí que hay un cierto alarmismo, y creo que la técnica legislativa es la correcta y que tenemos los mimbres para hacer que esa aplicación sea la correcta, si todo va bien y si el regulador cumple con su trabajo. Perfecto. Pues nada, Julio, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, Igualmente. aprender, porque es verdad que este campo, el campo de la regulación, de la normativa, siempre es un campo que dentro del mundo sanitario es el gran desconocido, ¿no? Y debería ser el pilar, el eje central, porque en torno a eso gira todo, porque si al final no cumples la normativa, todo el trabajo que has hecho pues no se queda en un cajón guardado. Con lo cual yo creo que nos ha dado una visión general, una visión importante de cómo esta reglamentación se está implementando, de cómo nos va a impactar, de qué tenemos que hacer, que yo creo que la formación al final es un debe, que tenemos que hacer todos los profesionales sanitarios porque trabajamos con pacientes y con familia y debemos saber hasta dónde llegar y qué límites, ¿no?, hay establecidos para ello. Y por lo demás, pues yo espero que cuando esto vaya evolucionando podamos volver a compartir este espacio contigo y nos cuentes un poco más proyectos que estés realizando y cómo está cambiando esta regulación y esta normativa. Así que muchísimas gracias, Julio. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y quedo a tu disposición para cuando quieras volver a hablar de estos temas. Pues muchas 100%. gracias. A vosotros. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues como siempre, agradeceros el espacio, el tiempo que nos habéis dedicado, el estar ahí una vez más, el compartir cómo la inteligencia artificial y el derecho trabajan de la mano, cómo las tecnologías y la salud y ese derecho son necesarias entre sí, y el haber escuchado y aprendido, ¿no?, de profesionales referentes en este tema, como ha sido Julio. Así que pues seguiremos explorando las tecnologías en salud y nos vemos en siguientes episodios. Así que hasta la próxima.